Bueno. Igual no aparecen tranquilas. Aparezco yo grandote nomás. Bien. A ver. No sé si vieron la clase grabada de la semana pasada. En sí, lo que estuvimos viendo la semana pasada fue como una introducción general al módulo 2, más que nada qué es una matriz, algunos conceptos y un lenguaje específico para trabajar con matrices, bien qué es un elemento, qué es una columna, un renglón, una matriz de identidad, una matriz cuadrada, etc. Eso es básico, porque si no, no nos vamos a entender desde ya. También estuvimos viendo un poco por arriba, diría, las operaciones entre matrices, bien, suma, multiplicación por un escalar, que con ambas podemos definir resta, el producto entre matrices, que era ahí medio molesto, pero básicamente hay formas mnemotécnicas para hacerlo de manera más sencilla, y una operación que es propia de las matrices y que no conocíamos hasta ahora, que es la transposición, bien, que es una operación que sucede sobre una única matriz, a diferencia de las otras, que siempre necesitamos dos elementos, ¿bien? Ya sea dos matrices o un escalar y una matriz, ¿bien? Pero ahora con la transposición es solamente con una. Y después también presentamos un número que asociábamos a las matrices, que eran los determinantes, ¿de acuerdo? Que era un único número real, que lo asociábamos a una determinada matriz, y que ese determinante determina cosas que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Creo que no nos metimos mucho en eso en la clase pasada, pero bueno, hoy cierra un poco la historia. Un poquito. Es una historia muy larga, nos llevará un tiempo. Lo que vimos también en la clase anterior fue cómo hallar ese determinante en los dos casos más sencillos que se nos pueden presentar, que sería una matriz de 2 por 2. Perdón, el determinante siempre se puede calcular sobre matrices cuadradas, dato importante. Si es una 1 por 1, es básicamente el mismo elemento, es el determinante. Si es una 2 por 2, habíamos visto que teníamos una forma sencilla de calcularlo, que era el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Bien, no sé si me siguieron con eso, bien, pero si yo tengo una matriz ABCD, sería A por D menos B por C, bien, que serían como el elemento 1, 1, 2, 2, menos el producto del 2, 1 por 1, 2. Un montón de formas de decirlo, pero por lo general uno lo termina memorizándose como este por este menos este por este, ¿bien? Y luego lo que teníamos también era la regla de Sarrus para el cálculo de determinantes de matrices 3×3, ¿bien? Que era, digamos, para el caso de las 3×3 era una forma, yo diría, mnemotécnica de calcularlo, es decir, una forma que justo funciona para las matrices 3×3 y que nos sirve simplemente porque lo podemos hacer fácilmente a la vista. Es decir, teniendo la matriz escrita, podemos hacer la regla de Sarrus y obtener ese numerito de manera bastante fácil, ¿bien? Por eso la regla de Sarrus fue famosa. Ahora, eso no sucede, no sirve para matrices y determinantes, el cálculo de determinantes de matrices de orden mayor, de tamaño mayor a 3×3. Bien, o sea, para una n por n cualquiera, no puedo hacer Sarrus o un equivalente a Sarrus. Bien. Entonces, con lo que quiero empezar hoy, como para cerrar lo de la semana pasada, y básicamente no lo presenté la semana pasada porque no lo iban a necesitar, es cómo calculo un determinante de cualquier matriz, ¿bien? Que sería como la definición de determinante, ¿sí? Por lo general, la definición de determinante, cuando uno la lee, es intensa, es una patada en la cara, porque es como es el producto de cada uno de los elementos de cualquier fila o cualquier columna por el adjunto que le corresponde, es un horror, ¿bien? Pero cuando uno la ve en la práctica, esa definición, cuando la hace, va a ver que no es tan compleja, ¿bien? Entonces, a eso quiero ir, a mostrarles más o menos en la práctica cómo la vamos a aplicar. Por eso voy a recurrir a mi pizarrón virtual, que es un Word, básicamente. Díganme si lo ven. Sí, se ve. Muy bien. Y voy a trabajar con, bueno, ya lo voy a expresar como un determinante. Voy a trabajar con un caso 3×3, más allá que lo podríamos hacer por Sarrus, pero
para no estar 25 horas resolviendo un determinante. Determinante cualquiera, bien, lo acabo de inventar. La idea de la definición de un determinante, digamos, por dónde tenemos que encarar la definición de determinante, requiere, en primer lugar, generar ciertas etiquetas, ¿bien? Es decir, no es tan difícil lo que se tiene que hacer para aplicar la definición, sino que a veces se usan palabras o terminologías que si no entendemos muy bien qué significa, se nos complica la vida más de lo que debería. Una de estas terminologías es lo que se llama menor complementario. ¿Bien? ¿Qué es el menor complementario? Yo lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, cualquier elemento de mi matriz. ¿Bien? Por ejemplo, voy a empezar con este, el 1. ¿Bien? ¿Qué es el menor complementario? El menor complementario es otro determinante, ¿de acuerdo? Que yo voy a poder generar o plantear a partir de eliminar la fila y la columna que incluyen al elemento en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, para este elemento 1 le va a corresponder un menor complementario que lo voy a obtener como eliminando su renglón y su columna, bien, en este caso sería el primer renglón y la primera columna, y con los elementos que sobran, que en este caso serían el menos 1, 4, 0, 7, construyo otro determinante. Bien, entonces, para el elemento 1, su menor complementario, que por lo general se escribe M mayúscula y 1, 1, que indica qué elemento tomé para generar el menor complementario, es, en este caso, el determinante 1, 4, 0. ¿De acuerdo? Entonces, el menor complementario es, para cada elemento, otro determinante distinto que hallo al eliminar de mi determinante original el renglón y la columna que corresponden al elemento en cuestión. Bien, obviamente voy a poder hallar 9, en este caso, 9 menores complementarios. Bien, uno para cada uno de los 9 elementos. Tranquilo que no lo vamos a tener que hacer. Obviamente que, como esto es un determinante, en sí es un número real. Entonces yo lo que podría hallar es el valor de ese determinante. Bien, que como este determinante es de 2 por 2, es sencillo de calcular, porque hago menos 1 por 7 menos 0 por 4. Bien, o sea, menos 7. Entonces, en definitiva, para cada elemento de mi matriz original, bien, sobre la cual quiero calcular el determinante, le va a corresponder un número real que va a ser su menor complementario y que lo voy a hallar así. ¿De acuerdo? Elimino renglón, columna que le corresponde a ese elemento y construyo un determinante con los elementos que me sobran. Lo que hago acá, ¿qué es? Básicamente, disminuir el tamaño del determinante que quiero resolver. Si yo originalmente tenía uno 3×3 y elimino una columna y un renglón, voy a pasar a tener un determinante de 2×2. ¿Ok? Entonces, más sencillo, digamos. Bueno. Ahora, yo esto lo voy a tener que hacer no para todos los elementos de la matriz, sino para los elementos de la matriz que estén sobre una columna o sobre un renglón. Y cualquiera. ¿Bien? Esto es elección libre. Es decir, yo podría trabajar con el primer renglón, el 1, 0, 3. ¿Bien? Podría trabajar con la primera columna, la 1, 2, menos 3. Podría trabajar con el tercer renglón, es lo mismo. ¿Bien? Lo que tengo que hacer es definir yo un renglón o una columna. ¿Bien? Yo, en principio, porque soy una persona molesta, voy a trabajar con la primera columna. ¿Bien? Pero para que después problematicemos un poco eso. Entonces, si trabajo con la primera columna, ya tengo
el menor complementario para el primer elemento, voy a trabajar con el segundo elemento, ¿bien? Que sería S2. Que es lo mismo que hallar el menor complementario en la posición 2, 1. ¿Bien? ¿Qué hago para hallar ese menor complementario? Me va a quedar un determinante de 2 por 2, y ese determinante lo puedo generar eliminando la columna correspondiente, que es la primera, y eliminando la fila correspondiente, el renglón correspondiente, que es el segundo. Entonces me quedaría 0, 3, 0, 7. ¿Bien? Si alguno o alguna se pierde con lo que estoy haciendo, me grita o llora con el micrófono abierto y yo paro. Bien, entonces ahí lo puedo resolver. 0 por 7 menos 0 por 3, 0. Y por último, tendría que hacer lo mismo para el último elemento, que sería el 3, 1, que en este caso es el elemento menos 3, ¿bien? Y su menor complementario correspondería a 0, 3, menos 1, 4. Entonces ahí para resolverlo sería 0 por 4, 0, menos 1 por 3. Sería menos 3, 3 positivo. Bien. Entonces, dijimos, para resolver un determinante lo que vamos a tener que hallar son todos los menores complementarios de los elementos de un renglón o una columna, cualquiera la que yo elija. Bien. Después, lo que vamos a tener que buscar van a ser los adjuntos. Bien. ¿Qué es un adjunto? Un adjunto no es más que el menor complementario multiplicado por una potencia de menos 1. ¿Bien? Esto, cuando uno lo escribe simbólicamente o lo explica, es como una cosa súper rara, ¿bien? En realidad, el adjunto, no recuerdo cómo, a ver, voy a buscar, si no, no los confundo con la notación, no recuerdo cómo elegimos llamarlos. Yo siempre llamaba A, pero eso pudo haber cambiado. Ya les digo. Sí, perfecto. Entonces, el adjunto, por ejemplo, para el caso 1, 1, bueno, lo voy a escribir la definición en la explicación para todos los casos. Esta es la definición que van a encontrar. ¿Bien? Ya cuando la ve así, da un poco de sarpullido. Porque en realidad lo que hace es, para hallar el adjunto en una cierta posición, fíjense que el IJ sería el 1, 1, 2, 1, 3, 1, es decir, me indicaría la posición sobre la cual trabajo. Lo que tengo que hallar primero es el menor complementario, lo que acabamos de hacer. Y eso lo multiplicamos por esto, que es menos 1 elevado a la suma de I más J. Es decir, estos dos numeritos que tengo acá los tengo que sumar y hacer menos 1 elevado a la S. Suena horroroso, pero fíjense que esto, si I más J me da como resultado un número par, bien, 2, 4, lo que sea, menos 1, un número par, va a ser 1. Entonces, básicamente, el adjunto va a ser igual que el menor complementario. Mientras que si esa suma me da como resultado un número impar, menos 1, un número impar, me da como resultado menos 1. Entonces, el adjunto va a ser el opuesto del menor complementario. O sea, toda esta zaraza simbólica simplemente para decir que tengo que decidir si trabajo con el mismo menor complementario o si trabajo con su opuesto. ¿Bien? No tengo otra opción. No es que voy a multiplicar el menor complementario por 60. ¿Bien? Es o el mismo o el opuesto. No tengo otra opción. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hallar el adjunto 1, 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Menos 1
elevado a la 1 más 1. ¿Bien? Por el menor complementario 1, 1. Entonces, menos 1 elevado a la 1 más 1 sería menos 1 al cuadrado, que es 1. O sea, eso me da directamente igual al menor complementario, que ya sabemos que es menos 5. Bien, una papa, rapidísimo. Ahora, si tengo que hacer lo mismo, lo voy a copiar, porque vago siempre. Si tengo que hacer lo mismo para el adjunto 1, 2, lo único que va a cambiar acá es que va a ser 1 más 2, y el menor complementario del 1, 2. Obviamente, ahora, como ya en vez de sumar 1 más 1, estoy sumando 1 más 2, esto me va a dar impar, y lo que voy a tener es el opuesto del menor complementario. Nos imaginarán que eso pasa siempre. Bien, si para un elemento me da 1, para el siguiente me da menos 1, para el siguiente me da 1, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, esto no es. Porque es el 2, 1. Es 2 más 1. Nada grave, nada grave. Solo de orden. En este caso tendría que ser el opuesto de ese menor complementario, que sería el opuesto de 0, o sea, 0. Y ahora, si lo que calculo es el adjunto para el 3, 1, lo mismo aquí, fíjense que antes me daba impar, ahora me va a dar par, lógicamente, y esto me va a dar exactamente igual que el menor complementario 3, 1, o sea, 3. Bien. Hacer esto es una opción, es por definición de adjunto, pero hay una forma más sencilla para pensar esto. Yo creo que eso sería como lo más conveniente para su vida y para no morir en el intento. Que sería imaginar siempre una plantilla. Bien, fíjense. Si me paro en elemento 1, 1, bien, que sería como el amarillo que tengo marcado acá. Acá tendría el menor complementario multiplicado por menos 1 a la 1 más 1. Dijimos que esto daba menos 1 al cuadrado, 1. Entonces, como vieron, si yo me muevo en cualquiera de esos dos sentidos, es decir, si me muevo por renglón o me muevo por fila, perdón, por renglón o por columna, siempre voy a generar una alternancia. Digamos, el siguiente elemento, si este era 1, el siguiente va a ser menos 1, y el siguiente va a ser 1, y el siguiente va a ser menos 1, y así. Entonces, directamente lo que uno puede proponer es algo así, ¿no? 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Bien, ahora, si empiezo acá, en la segunda columna, empiezo en el menos 1. El siguiente va a ser 1. Bien, y el siguiente menos 1. Y así, digamos, lo que voy haciendo es un patrón de alternancia. ¿De acuerdo? ¿Se ve lo que quiero decir? Digamos, en cada renglón y en cada columna lo que tengo es un patrón alternado. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Esto lo puedo ampliar para una matriz de 60 por 60. Sería re divertido hacerlo, pero bueno. Y listo. O sea, ya teniendo en la cabeza este patrón, no hace falta hacer todo este lío. Directamente hallo los menores complementarios, que eso sí lo voy a tener que hallar, y después los multiplico siguiendo este patrón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, ya teniendo este patrón en la cabeza, sabía que este menos 7, como correspondía a este elemento amarillo, lo tenía que multiplicar por 1. El 0, como correspondía al verde, lo tenía que multiplicar por menos 1. Y así. ¿Bien? Más fácil. Sin hacer todo este lío que hicimos antes. Pero como quieran. Eso lo dejo a su criterio, diría nuestra filósofa nacional. Bien. Y ahora que ya hallamos los adjuntos, para hallar el determinante, lo que tendría que hacer es hacer el producto de cada adjunto, de cada uno de estos tres números que hay acá, por el elemento que le corresponde y sumarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para este determinante que estamos queriendo calcular, lo que tendríamos que hacer es
Primer elemento, 1, por el adjunto que le corresponde, menos 7. Bien, este. Voy a poner color porque puedo. Bien, más el segundo elemento, 2, por el adjunto que le corresponde, 0. Más el tercer elemento, menos 3, por el adjunto que le corresponde, 3. Y por fin, luego de unas 7 horas y media, llegué a cuánto vale mi determinante. Menos 16. ¿Ok? Alcho, Sí. una pregunta. Dime. Si lo hubiésemos hecho al revés, en vez de elegir una columna, elegíamos el renglón de arriba, Sí. ¿nos tiene que dar el mismo número? Sí. O sea, el determinante es un número que se relaciona con tu matriz. Okay. Como lo haga, si lo hago por Sarrus, si lo hago así, como lo haga, me tiene que dar menos 16. ¿De acuerdo? Okay. Y a eso voy ahora para... Porque cuando uno lo ve así, da un poco de náuseas, ¿bien? Si lo vemos de esta manera, ustedes me dirán, pero teniendo la regla de Sarrus tan bonita, ¿por qué tanto lío, no? Solamente que la diferencia es que esto sirve para cualquier determinante. O sea, yo esto lo podría aplicar para un determinante de 8 por 8 y tendría que ir haciendo lo mismo y lo podría resolver. ¿De acuerdo? Sarrus solo vale para 3 por 3. Listo. Ahora, para desdeprimirlos un poco. ¿Hay una manera más sencilla de llegar a este resultado sin hacer todo esto? Y sin usar Sarrus, lógico. Sí, y es siendo vivo, o viva, o vive. Bien, digamos, lo primero que tenemos que hacer antes de meternos a hacer un determinante así como acabo de hacer yo, que lo hice así a propósito, es analizar mi determinante. Fíjense lo siguiente, para el último paso para hallar el determinante es multiplicar cada uno de los adjuntos por el elemento que le corresponde. ¿Bien? Y sumarlo. Entonces, yo los adjuntos, hasta que no haga toda esta cuenta, no sé cuánto valen. Pero los elementos sí sé cuánto valen y los estoy viendo. Entonces, si yo agarro y tomo como para trabajar, como puedo elegir cualquier renglón o cualquier columna, tomo el renglón o la columna con más cantidad de ceros, es hermoso. Porque si yo tomo, por ejemplo, esta segunda columna, en vez de la primera, de estos 3 productos que voy a tener que hacer al final, ya sé que el primero y el tercero me va a dar 0. ¿De acuerdo? Porque ya sé que hay un elemento 0 y no me importa cuánto me dé el adjunto, me va a generar un 0. Entonces, en definitiva, tendría que trabajar solamente con los elementos no nulos. ¿Eso qué significa? Que para la segunda columna, por ejemplo, tendría que haber hecho todo esto que hice por 3, lo tendría que haber hecho una sola vez y llegaba a mi resultado. ¿De acuerdo? Lo hice así, a propósito, bien, para que le agarren un poco de cariño a la idea de analizar el determinante inicialmente. Pero ya llega un punto que uno lo hace automáticamente. O sea, alguien que resolvió 2 determinantes en su vida, vio este determinante y me dijo, no, o sea, agarrar la segunda columna, no agarrar la primera. Hubiera sido su comentario inicial. ¿Bien? Veamos. Voy a trabajar con la segunda columna. Entonces, acá el único elemento con el que voy a trabajar va a ser el menos 1. ¿Bien? Que es el elemento 2, 2. Ancho. Sí. Si en el determinante no tenés ninguna columna o ningún elemento que sea 0, no te queda otra que eso. Todas las opciones son igual de complejas. ¿Bien? Pero, o sea, ya si hay un 0, ya está. Bien, elijan o esa columna o ese renglón. Bien, no se odien tanto en la vida como para elegir otras. Profe, sí. Me quedó una duda. Sarrus lo podés aplicar solo para matrices de 3×3 porque tenés que formar una diagonal de 3 elementos, ¿no? Bueno, si querés que ese sea el porqué,
se aplica solo para 3×3 porque es el único que vale, digamos. O sea, la regla de Sarrus, cuando matemáticamente uno habla de una regla, es porque es es una propuesta que vale para todos los casos en un caso particular. Es como si fuera un corolario, ¿bien? Es como, bueno, esto es mi caso general, vale para todos. Justo si cumple esta condición, esto se puede simplificar a esto. A eso, por lo general, matemáticamente se le llama regla, ¿de acuerdo? O sea, en el caso de Sarrus, lo que se dio cuenta es de que después de resolver el determinante de esta manera horrible, le era más fácil hacerlo como él propuso. ¿Ok? Si eso lo llevas a una 4×4, vas a obtener un número, solamente que no te va a dar el mismo que el determinante, digamos. O sea, vas a obtener un número que no es el determinante. Entonces la regla no vale, pero porque justo en ese caso no vale. ¿Ok? Ah, ok. Hay reglas estilo Sarrus para las 4×4, 5×5, pero se imaginarán que no se presentan porque son 1000 veces más complejas que esto. ¿No? Entonces, en vez de tener que acordarte una para 2×2, para 3×3, para 4×4, ya llega un punto que es más fácil resolverlo así y listo. Profe, Sí, Irina. perdón, una pregunta. Cuando yo estoy calculando el menor complementario, Sí. digamos, y tengo más de 3 renglones y más de 3 columnas, ahí debería agregar los 2 renglones, los primeros 2 renglones y hacer por Sarrus, digamos, para sacar cuál sería... Si me esperás 5 segundos, o sea, termino con este. Y Sí, perdón, no pasa nada. te digo para responderte más completamente. Dale. Intentamos 1 4×4, bien, y listo. ¿Vale? Dale, gracias, profe. Ancho, una duda. Sí. ¿Esto aplica solo a matrices cuadradas? O sea, vamos a trabajar solo con matrices cuadradas nosotros. Los determinantes están definidos para matrices cuadradas. O sea, bueno, no existen determinantes para matrices no cuadradas. Perfecto. Gracias. Bueno, para avanzar, veamos si vale lo que les digo. Bien, que si yo hubiera trabajado con esta segunda columna, nuestra vida hubiera sido mejor. Hallo el menor complementario para el elemento 2,2, que sería el elemento central. Lo que tendría que plantear sería un determinante de 2×2, que lo obtendría eliminando la segunda columna y el segundo renglón. Sería el 1, 3, menos 3, 7. Bien, eso si lo resuelvo es 1 por 7 menos 3 por 3. O sea, sería 7 menos 9, 16. Ya me está gustando, ¿no? Nos está dando al menos el mismo número. Y el determinante, yo lo tendría que calcular como el valor del elemento, bien, menos 1, por el del adjunto. ¿De acuerdo? Es decir, a este menor complementario, lo que yo tendría que ver en esta matriz que hicimos acá es si tengo que usar el mismo número o tengo que usar el opuesto. Como es el central, tengo que usar el mismo número. Entonces el adjunto sería 16. ¿Bien? Los otros 0 por su adjunto y 0 por su adjunto no me interesan porque me va a dar 0, entonces el resultado es menos 16. Mágico. En 3 segundos resolvimos un determinante que antes nos llevó 45. Bien. ¿De acuerdo? Con esto, lo que queremos es que resuelvan como máximo, así como si están muy inspirados, 5 determinantes en su vida, para que más o menos entiendan de dónde viene, digamos, cómo pensarlo, punto. ¿Bien? Todo lo de acá en adelante lo van a resolver con calculadoras. ¿Bien? No nos interesa que se pongan a hacer cada vez que aparezca un determinante, por el... No. ¿Bien? Pero sí está bueno que lo sepan de dónde viene y cuál es la definición. Más que nada porque si les aparece un determinante con una letra adentro, ya está, la calculadora deja de funcionar automáticamente. Pero, bien, no es nuestro... No estamos en el siglo XIX para darles 28 ejercicios donde tienen que resolver 60 determinantes.
Bien. Paso a lo que preguntó Irina, si mal no recuerdo, perdón si estoy asignando preguntas a gente que no le corresponde. ¿Qué pasa si tengo una... Bueno, ya Word está empezando a hacer de las suyas. Vamos a borrar todo esto. Bien, tengo una matriz 4×4. A ver. Tengo una matriz 4×4. Bueno, un determinante, perdón. Una matriz de la que quiero hallar su determinante. Entonces, ahí tengo, en la que le propuse, que fue pensada así, como puede haber problemas en el medio, pero no importa. Tengo como todo el gradiente de vías. O sea, acá es donde uno puede analizar, es casi un test de revista para analizar qué tanto se complica la vida. Bien, desde nada hasta muchísimo. Entonces, ¿cuál sería ahí la opción más complicada para trabajar? La primera columna. La primera columna, bien, que tengo 4 elementos no nulos, o el tercer renglón. Bien, Claro. esas dos serían las opciones como, no. ¿Y cuál sería la mejor opción de todas? Tercer columna o segundo renglón. Tercer columna, bien, o segundo. ¿De acuerdo? La que quieran. Vamos a trabajar con tercer columna. O segundo renglón, ¿no? Antes no trabajamos con renglones para que quede hecho un renglón. Entonces, ahí yo lo que tendría que hallar sería el menor complementario de este segundo elemento. ¿De acuerdo? Que sería el M21. Entonces, como yo partí de un determinante 4×4, ahora mi menor complementario va a ser 1 3×3. Bien, entonces, fíjense que ya cuando aumenta el tamaño de la matriz sobre la cual quiero calcular el determinante, todo se complica, porque, digamos, ahora voy a tener que calcular menores complementarios que son 3×3. Entonces, cada uno lo voy a tener que resolver de alguna manera, y así. Imagínense si empezaba una 5×5. Los menores complementarios serían 4×4, y sobre cada uno tengo que transformarlos a 3×3 para poder resolverlo. O sea, lleva una vida. Antiguamente, era cuando se enseñaba esto en la universidad, la idea era resuelva determinante y aparecía un 6×6. Esa era toda la evaluación, digamos. Todo el parcial era resolver un determinante, porque estábamos 37 horas haciendo cuentitas. Un horror, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Bueno. Entonces, tengo que eliminar la primera columna y tengo que eliminar el segundo renglón. Entonces, tengo -1, 0, 1, 3, 1, -1, 0, 0. Ahora, ¿cómo hago para resolver ese determinante de 3×3? Podría aplicar Sarrus, si quieren, o podría aplicar definición. Fíjense que tengo segunda columna y último renglón con 2 ceros y un número. Hermoso. Voy a trabajar con este. Bien. Ahí tendría que hacer el menor complementario de este, primero, ¿sí? Ese menor complementario sería
el menos 1, 0, 3, 1. Bien. Lo que tengo que decidir es si eso lo multiplico por 1 o por menos 1. Entonces uso mi patrón que lo borré. Bien, pero se acuerdan que empezaba con 1, iba 1, menos 1, 1, menos 1, 1, así que ahí debería caer un 1. O sea, tendría que usar este mismo valor, no su opuesto, por el elemento. Bien, o sea, lo puedo pensar muy fácil, muy rápido. Esto me da menos 1 por 1, 1, menos 3 por 0, menos 1 por 1, menos 1, perdón, menos 3 por 0, menos 1. ¿Me siguieron o fui muy rápido? Sí, sí, profe. Sí, está bien alto. Bien, entonces el menor complementario para este elemento es menos 1. Ahora lo que tendría que hacer sería hallar ese determinante, ya lo puedo calcular directamente. Porque si trabajo con segundo renglón, lo que tendría que hacer sería el elemento, o sea, 2, por este número, vean que era su menor complementario, menos 1, y lo que tendría que decidir es si tengo que usar ese mismo o tengo que usar su opuesto. Bien, si uso mi plantilla anterior, siempre acá empezaba con un 1, entonces sería 1 menos 1, o sea, tengo que usar el opuesto. Punto. Está resolvido el determinante. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo encuentro una condición donde tengo como muchos ceros, los determinantes se simplifican un montón. Bien, puedo hacerlo mucho más rápido. Si hubiéramos trabajado con la primera columna o con el tercer renglón, hubiéramos llegado a 2 también. O sea, no cambia ese resultado, solamente hubiéramos trabajado un montón. Por ejemplo, para la primera columna, para cada elemento tendríamos que haber generado un menor complementario, que es una matriz de 3×3. Hallar esas 4 matrices de 3×3, esas 4 determinantes, perdón, de 3×3, para cada una ver si le correspondía el mismo número o el opuesto y multiplicar por 1, 2, 3, 4. Cuando hago toda esa suma me da 2. ¿De acuerdo? Entonces, resolver determinantes a mano es más una cuestión de viveza que de hacer muchas cuentas. Bien, como decía Nico, si los 16 elementos son no nulos, no me queda otra, lo voy a tener que hacer. Pero si tengo elementos nulos, vamos por ahí. Bien, para evitar llantos masivos, ya están subidos, no sé si lo vieron, pero ya están subidos al canal de YouTube una serie de tutoriales de MATLAB. ¿Sí? Quienes usaron el año pasado ya habrán estado jugando un poco el año pasado, supongo, pero para quienes no, MATLAB permite resolver determinantes muy fácil. Uno carga la matriz, pone det de la matriz y le aparece el numerito y listo. ¿Bien? Así que vayan a jugar con MATLAB. Hay algunas calculadoras de las de mano que también permiten resolver determinantes. Bien, así que explórenlas. La mía justo no, creo. Ah, sí, la mía sí, de hecho. Bien, es de este estilo. Tiene un botón, en mi caso, arriba del 4, dice Matrix, y eso da indicio de que tiene un montón de operaciones sobre matrices que se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Pero MATLAB es nuestro gran amigo. Bien. ¿Dudas con esto? No, ninguno, hecho. No. Profe, Sí. perdón, ¿y hubiésemos podido usar Sarrus acá en vez de hacer por definición? O sea, acá... Para o sea, calcular, para calcular el menor complementario. sí. ¿Sí? Sí, ¿Hubiese sido más lío hacerlo por Sarrus? Para mí eso es absolutamente personal. O sea, Bien. a mí Sarrus me gusta dentro de todo, pero porque yo a Sarrus casi que lo veo, o sea, personalmente, vos me das esta matriz y yo le calculo el determinante por Sarrus, porque sé en qué orden hacer las operaciones.
O sea, Ok. si esto por este, menos, y así, y lo hago mentalmente. Pero porque a mí me resulta fácil. Hay gente que me dice, no, es posible que yo haga eso, y lo planteo, y resulta fácil. Y hay gente que dice, no, imposible, me da mucha pereza plantear todo eso, y lo prefiero hacer así. No tengo Buenísimo. preferencia bajo ningún punto de vista, siempre el determinante les va a dar igual. Hagan como lo hagan, les tiene que dar menos uno. Genial. Gracias, profe. De nada. Bien. Ahora, ¿para qué o por qué se llama determinante? ¿Qué determina el determinante? ¿Sí? Esto determina muchas cosas, ¿bien? Pero me voy a focalizar en una que fue históricamente también la que les dio origen, o al menos un poco más de importancia histórica en la matemática y en el álgebra. Que es, para eso tengo que presentar, los sistemas de ecuaciones lineales, ¿bien? Que también han estado leyendo en la teoría ya un poco. ¿Qué es un sistema de ecuación lineal? De ecuaciones lineales. Es, básicamente, un conjunto de un cierto número de ecuaciones lineales, que ahora vamos a ver qué significa eso, que se tienen que verificar al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto, si le pongo... Bueno, imagínense, no le voy a poner el corchetito porque eso a mi Word no le gusta mucho. Supónganse que acá tiene una llave o un palito que indica que las tres ecuaciones se tienen que cumplir al mismo tiempo. Esto sería un sistema de ecuaciones, bien, sistema porque las tres tienen que valer al mismo tiempo, por eso el palito que acá no está, pero imagínense que está, de ecuaciones, porque tengo lógicamente tres ecuaciones, tres igualdades, lineales. ¿Por qué? Porque cada una de esas ecuaciones es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que para mis, al menos trabajando con lo que vamos a ver en TMA, esto después puede expandirse un montón. Para cada una de mis variables, ¿sí? O incógnitas, si quieren llamarlas así, yo les llamaría variables, siempre tiene la forma de variable por coeficiente, más variable por coeficiente, más variable por coeficiente. ¿De acuerdo? No admite otra cosa que no sea variable por coeficientes sumadas. No admite que dos variables estén multiplicadas entre sí, ni divididas entre sí, ni estar adentro de otra operación, por ejemplo, raíz de x, ¿bien? Solamente lo único que admite es estar multiplicado por un coeficiente, que en este caso son números reales, y sumadas entre sí. ¿Bien? Entonces dicen, acá está restada. Bueno, es lo mismo que sumar cuando el coeficiente es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tengo número por variable, más número por variable, más número por variable, igual a número. Eso es lo que define un sistema de ecuaciones lineales. Bien, si tengo varias. Cuando tengo un sistema de ecuaciones lineales, yo lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? No tanto esta semana, sino las semanas que siguen, es resolverlos. ¿Qué significa resolverlos? Hallar todas las combinaciones de, en este caso, x, y, z, que verifiquen las ecuaciones al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, yo acá podría encontrar un montón de combinaciones x, y, z que verifiquen esto. Por ejemplo, 1 más 1 más 1, o 3 más 0 más 0, o 0 más 3 más 0, o 1 más 0 más 2. Bien, tengo un montón de combinaciones. Ahora, lo que yo tengo que buscar es si existen las que verifican todas las ecuaciones al mismo tiempo. Y ahí no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Hay veces que vamos a poder encontrar una, hay veces que vamos a poder encontrar infinitas, es decir, que todas las combinaciones de los números reales, bueno, no, en realidad, vamos a poder encontrar infinitas, y punto, lo que acabo de decir no es verdad, no necesariamente todas las combinaciones, pero infinitas combinaciones lo verifican, o hay veces que no vamos a encontrar ninguna, es decir, que no existen combinaciones de números x, y, z que verifiquen los tres al mismo tiempo. Ya nos meteremos con eso pronto, ¿bien? Ahora, cuando les pidamos resolver, lo que les estamos pidiendo es que ustedes determinen en cuál de esos casos están, si existe una o pocas,
finitas, digamos, si existen infinitas o si no existe ninguna. Bien, a eso se le llama, ya lo leerán más adelante, pero se le llama que sea compatible determinado, esto ya lo habrán visto en el cursillo, compatible determinado si existen una o finitas soluciones, en estos casos una, compatible indeterminado si existen infinitas, o incompatible si no existe ninguna. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué los determinantes me interesan? ¿Qué tiene que ver un determinante con esto? Bien. A todos los sistemas de ecuaciones lineales le vamos a poder asignar, o lo vamos a poder escribir matricialmente. Bien, ese que acabo de escribir, yo lo voy a poder escribir de esta manera. Donde A, X y B son matrices. ¿De acuerdo? Es decir, yo transformo este sistema de ecuaciones lineales a una ecuación entre matrices. Re loco. Bien. ¿Qué son estas matrices? A es la matriz de coeficientes. Bien, es una matriz que yo voy a formar con todos los coeficientes que multiplican variables. Entonces acá tendría el 1, 1, 1, 1, 2, 3. Todos estos números reales que multiplican a las variables estarían dentro de A. X sería la matriz de las variables. ¿De acuerdo? En este caso, X y Z. Y B, la de los términos independientes. Bien, tiene muchos nombres. Que sería de 3, 6 y menos 1. Bien, los términos que están del otro lado del igual. Entonces, en este caso, A tiene tantos renglones como ecuaciones tenga, en este caso 3, y tantas columnas como variables tenga, en este caso 3. ¿De acuerdo? Va a ser una matriz de 3 por 3. Por eso muchas veces a este sistema también se le llama sistema de 3 por 3. Bien, viene de acá. ¿Sí? Porque uno lo que analiza es cantidad de ecuaciones y cantidad de incógnitas. Hubo mucho desarrollo al respecto, existe el teorema fundamental del álgebra, un montón de cosas re lindas, si quieren leerlas un sábado a la tarde, por ahora no les interesa. ¿Cómo vamos a generar la matriz A? Obviamente, para cada ecuación usaremos un renglón, pero lo importante es que para cada columna le corresponden los coeficientes de la misma variable. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, para el primer renglón yo pondría 1, 1, 1, y voy a definir, bueno, para la primera columna voy a trabajar con X, para la segunda con Y, y para la tercera con Z. Bien, y eso es importante que lo defina. Sí, no las puedo mezclar. O sea, si yo acá en el segundo renglón pongo 1, 2, 3, en el tercero necesariamente voy a tener que poner 1 menos 1 menos 1. ¿De acuerdo? Fíjense, X tiene como coeficientes 1, 1, 1. Y 1, 2 menos 1. Z, 1, 3 menos 1. Bien, eso es importante. No puedo poner, por ejemplo, si acá yo elegí 1, 2 y 3, acá no podría haber puesto el menos 1 acá, como primer elemento de ese. Bien, porque ahí estaría representando otro sistema que no es este. ¿Ok? X es una matriz columna. Bien, es decir, es una única columna y tiene tantas filas como ecuaciones. En este caso, 3. Y ahí lo que voy a tener que listar son las incógnitas, o las variables, en el orden que las ubiqué acá. Si yo acá ubiqué X y Z, acá va a aparecer X y Z. Ese orden también importa. Y B también es una matriz columna con tantos elementos como ecuaciones, y los listo también en el orden en que elegí las ecuaciones. O sea, acá tiene que ser sí o sí 3, 6, menos 1. No podría ser 6 menos 1, 3. ¿De acuerdo? Si todas estas condiciones se cumplen, si yo multiplico A por X y eso lo igualo a B, lo que obtengo es este sistema. Y se los demuestro muy fácilmente. No sé si tan fácilmente, porque Word no me lo va a dejar hacer tan fácilmente, pero intentaremos.
Oh, esto puede llevar un tiempo largo. ¿Están viendo algo? Se ve negro ahora. Ahora se puso negro. Ahí volvió. Ahí está. Eso. Bueno. No sé si saldremos vivos de este intento, pero lo intentaremos. Profe, si no en el archivo que ustedes subieron del apunte, ahí hay creo que un ejemplo. Completamente. Sí, sí, sí. Yo, más que nada, quiero mostrarles la primera parte, porque es lo que más les complica la vida. Muy rápidamente, y eso es todo. Todo lo que necesito para esta semana. Fíjense, ahí estoy. Mi idea es, estoy haciendo multiplicar A por X. ¿De acuerdo? Usando mi reglita mnemotécnica de multiplicación. Fíjense que acá tengo 3 columnas y 3 renglones, así que el producto está definido. Por eso la forma de esta matriz es importante. Y eso también a mí lo que me asegura es que voy a obtener como resultado una matriz de 3 por 1. ¿De acuerdo? ¿Qué existirá en el primer elemento de esa matriz? La suma de estos productos sería 1 por X más 1 por Y más 1 por Z. O sea, X más Y más Z. ¿Bien? Que es, lógicamente, este primer término, ¿bien?, de la primera ecuación. Primer miembro, diría. Para el segundo elemento, 1 por X más 2 por Y más 3 por Z. O sea, X más 2Y más 3Z. Bien. Ya habrán visto por dónde viene la cosa. En el tercero, 1 por X menos 1 por Y menos 1 por Z. Entonces, fíjense que el resultado, bien, se corresponde con los primeros miembros de las 3 ecuaciones. Y después, eso lo estoy igualando a 3, 6 menos 1. ¿Qué estoy queriendo decir? Que X más Y más Z es igual a 3, X más 2Y más 3Z es igual a 6, y X menos Y menos Z es igual a menos 1. Bien, entonces fíjense que haciendo eso, lo que reconstruí fue mi sistema. Puedo trabajar mi cel así, o lo puedo trabajar con estas 3 matrices. So what? ¿Para qué me interesa? O sea, ¿por qué me importa esto? Porque yo voy a poder trabajar, y es lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene, voy a trabajar con esta matriz de coeficientes, bien, en realidad con lo que se llama matriz aumentada, no me interesa ahora, pero voy a trabajar con esa matriz de coeficientes y voy a poder modificarla de modo de resolver este sistema muy fácil. Bien, ya la semana que viene nos meteremos con eso, con lo que se llama reducción gaussiana, Gauss-Jordan, bien, quienes sufrieron con esto el año pasado se acordarán. Ahora, ¿por qué me interesa esto esta semana? Porque el determinante yo lo puedo, o sea, surgió para ser aplicado sobre la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, bien, sobre A. Y eso tiene resultados súper interesantes. Sí, hay, digamos, yo lo que puedo asegurarles, hay un teorema que no me interesa demostrarles, pero créanme, si el determinante de la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales, bien, que tiene que ser cuadrado necesariamente, o sea, la misma cantidad de variables que de ecuaciones, si no, no voy a poder hallar su determinante, ¿bien? Pero si yo puedo hallar ese determinante, y ese determinante me da como resultado un número distinto de 0, ¿bien? O sea, en este caso, si el determinante de A no es igual a 0, yo puedo asegurar que el cel asociado es compatible determinante. Es decir, tiene una única solución. ¿Ok? Hermoso. Bien, después, si esto me da 0 como resultado, bien, no puedo decidir, en realidad puedo decir que no es compatible determinado. Bien, no sé si es compatible indeterminado o si es incompatible, es decir, si tiene infinitas o ninguna solución. Bien, pero esta propiedad hizo que los determinantes sean famosísimos en la matemática del siglo XIX. Bien, porque yo, sin resolver un sistema de ecuaciones, hallando ese numerito con respecto de esta matriz, podría predecir
si podía o no hallar una solución. Entonces, lo que nos permitía hacer eso era ver si nos tomábamos el trabajo o no de hacer toda la resolución. Bien, o ya inicialmente decimos, no tiene solución única, entonces no me interesa. ¿De acuerdo? Esto vale para cualquier sistema de n ecuaciones con n incógnitas. 2 por 2, 3 por 3, 70 por 70, vale. Imagínense que esto también es bastante útil ahora con las computadoras, más allá que todo esto se puede resolver en una computadora rápidamente. Si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de 20 millones de ecuaciones con 20 millones de incógnitas, es más fácil calcular un determinante que resolverlo. Computacionalmente lleva muchísimo menos tiempo. Entonces nos permite predecir si va a tener solución única y si vale la pena o no resolverlo. ¿Bien? Entonces, el determinante, eso es lo que determina. ¿Bien? Si el sistema de ecuaciones asociado a la matriz como si fuera una matriz de coeficientes, tiene o no solución única. Es o no compatible determinado. Bien, ¿preguntas de esta parte? No, Con los ejercicios te preguntaremos. Sí, ya, por supuesto. Bien, todo lo que necesitan saber para resolver lo que queda del taller 2. Bien, o sea, en el taller 2 no va a aparecer nada nuevo. No le vamos a pedir que resuelvan un sistema, quizás un sistema de 2x2 sí, pues ya lo saben resolver, bien, pero no un sistema de 5x5, no lo van a tener que resolver. ¿De acuerdo? A partir de la semana que viene, sí. Pero, como les dije, MATLAB. Bueno.